están, queridos niños y niñas? Otra vez nos volvemos a encontrar. Bienvenidos, quinto azul y quinto amarillo, a otra sesión de aprendizaje. Recordamos el lema de nuestra institución: estudio, respeto y disciplina. Y nuestros principales acuerdos para una convivencia sana. El primero de ellos, actitud positiva. El segundo, escucha activa. El tercero, elegir un lugar adecuado y mantener tu posición. Número 4, respetar los tiempos de las actividades que te voy a asignar. Hoy te he traído una expresión en relación al conocimiento. Escucha atentamente. Estudia todo lo que puedas cuando eres joven, porque después es más difícil adquirir conocimientos. Así es que debes estudiar, porque es la puerta abierta para un futuro mejor. Tenlo en cuenta y reflexiona. Bien, hoy tenemos nuestra segunda sesión de aprendizaje del tercer bimestre del área de personal social de la subárea de historia. Así es, observa por acá, mira la construcción del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el Gran Premio a la Marginal, porque es la construcción de la vía marginal para la selva. A través de esta figura presidencial ya te imaginas de quién vamos a hablar. Así es, queridos niños y niñas. Hoy vamos a hablar del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry y tenemos 3 propósitos. El primero de ellos es identificar los hechos históricos más importantes ocurridos durante su gobierno. Número 2, reconocer y valorar la democracia en la vida de nuestra nación. Además, vamos a reflexionar sobre lo sucedido en el presente, pero tomando como punto de vista el pasado, ¿verdad? Muy bien, y nuestro producto va a ser el desarrollo de esta ficha práctica en relación a nuestros propósitos señalados. Bien, continuamos. Vamos a hablar aquí sobre la vida de Fernando Belaúnde Terry. ¿Quién es él, verdad? Muy bien, te comento que sus padres fueron Rafael Belaúnde Díez Canseco y Lucía Terry García. Se casó en 2 oportunidades. Bien, además él nació el 7 de octubre de 1912, murió en Lima el 4 de junio del 2002 y se casó con Carola Josefina Aubry Bravo, con quien tuvo 3 hijos, Carolina, Rafael y Fernando. Se divorció en 1963 y contrae matrimonio con Violeta María Correa Miller. También les quiero comentar que él estudió su primaria en el Colegio Recoleta y secundaria en París, porque su padre fue exiliado. Entonces allí continuó sus estudios secundarios y también superiores. Bien, vamos a continuar. En las elecciones de 1962 y 63, ¿recuerdan ustedes el golpe de Estado por la Junta Militar? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa allí? Belaúnde estuvo cerca de ganar las elecciones, siendo superado por décimas de puntos, ¿no? Por el candidato del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre. Entonces, así quedaron, ¿no? Quedaron el Partido Aprista Peruano, quedó Fernando Belaúnde Terry y Odría. Así es. Bien, pero las sospechas de fraude, como ustedes recuerdan, ¿no? Y el antiaprismo, ¿cierto? Llevaron a un golpe de Estado poco después de las elecciones para convocarse a elecciones en 1963, en las que Belaúnde consiguió ser electo. Luego que la Junta Militar de Gobierno, recuerden ustedes, estuvo por un año depurando, ¿cierto? Se acordaron muy bien, donde le entregan la banda y pues quien le entregó no la tenía en la puesta, sino en la mano se le entrega porque no hizo uso como presidente. Listo. Consiguió entonces ser electo presidente en coalición. ¿Has escuchado esta palabrita? Es extraña, ¿verdad? ¿Sabes su significado? Ah, te comento. Ahí está esa palabrita subrayada. Entonces, estas palabritas subrayadas las vas a tener muy en cuenta porque vas a encontrar algunas por ahí en todo este video que vamos a explicarte.
Entonces tú las vas a tener en cuenta y durante el Zoom vas a escribirme en el chat, yo averigüé el significado de esta palabra y vas a ir ganando puntos y puntos y puntos. Así es que muy atento. Continuamos con los democristianos y con el apoyo oficioso también, ¿verdad? Ya entonces ya la señalamos ahorita. Del Partido Comunista. Muy bien, chicos, continuamos por acá. Ahora vamos a hablar de su vida profesional. Bien, te comento que él estudió arquitectura en Miami y Texas. Se graduó en 1935. Trabajó como arquitecto en México, corto tiempo, pero trabajó como arquitecto en México. Fue docente de arquitectura en el Perú cuando él regresa en 1937. Enseñó también en la Escuela Nacional de Ingeniería, llamada hoy Universidad Nacional de Ingeniería. Bien, además por corto tiempo también enseñó en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así es, chicos, seguimos con su vida profesional. También él hizo escritos, libros como entre ellos podemos ver La Palabra Presente y tenemos también La Conquista Peruana, ¿verdad? Ya vas a averiguar también qué otros libros escribió. Bien, vamos a continuar. Él además participó en la revista El Arquitecto Peruano, fue el principal protagonista, el iniciador. Bien, continuamos por acá. Además, miren, él influyó mucho en la construcción de un pabellón de la Facultad de Ingeniería de la Escuela Nacional de Ingeniería. Además, fue el primer decano de la Escuela Nacional de Ingenieros, miren ustedes. Fue el impulsor activo del Instituto de Planeamiento en Lima. Además, logró grandes éxitos en la Escuela Nacional de Ingenieros, formándola así como una institución innovadora y la primera en América Latina. Fue el principal impulsor. Bien, durante su exilio él estuvo enseñando en Harvard, imagínense. Fue el arquitecto Walter Gropius. Él es quien lo invita. Él es el creador de la escuela Bauhaus, entonces en Alemania. Exiliado también político, este personaje de su país por efectos de ideología nazi. Él también lo invita a participar en la escuela de Harvard. Imagínense, chicos. Un gran personaje este presidente. Vamos a hablar ahora de su vida política. Bien, te comento que durante su primer gobierno llamado, porque él tuvo dos gobiernos, posteriormente hablaremos del segundo, su primer gobierno llamado el Belaundismo, su lema principal, su lema importante fue con lámparas y palas para una revolución sin balas. ¿Sí? Recuerden ustedes que después de estos comicios del supuesto fraude durante el tiempo de la Junta Militar de Gobierno, hubieron muchos enfrentamientos, muchas revoluciones, muchas quejas de muchas personas que no estaban de acuerdo con esta dictadura que se venía dando. Entonces, él un poco que vino a que se escuchara la voz del pueblo, estaba de parte de la izquierda, ¿no? Del pueblo, de la gente, con una economía, por decirlo así, ideológicamente, una economía inferior. Y bien, su principal símbolo fue la pala, ¿verdad? Apoyó mucho a la gente del pueblo. Vamos a ver por acá qué más tenemos. La creación del Frente Democrático Nacional, él fue parte de esta creación del Frente Democrático Nacional. Participó como diputado en los años de 1945 y 1948. Y lo más importante, miren aquí, él fundó el Partido Acción Popular, simbolizado, como ustedes ven, por esta pala, en 1956. Él se creía que era él el que llevaba la voz del pueblo, ¿no? Bien. Además, Belaúnde es aclamado en la Plaza de San Martín y llevado en hombros por sus partidarios cuando recién él estaba formando pues el partido Acción Popular. Bien, con estos jóvenes del Frente Nacional de la Juventud, ellos se alzan, digamos, en una queja popular. ¿Por qué popular del pueblo, verdad? Estas masas efervescentes se quejaron
se quejaron porque no les permitía inscribir al partido Acción Popular, que tenía como principal candidato pues a este arquitecto joven y con muchas ideas innovadoras y llevando la voz del pueblo. Entonces las masas estaban molestas, pues, ¿no? Las masas, ¿quién era? La gente. Estaban efervescentes. A ver, ya está señalado ahí efervescente, acuérdate. Entonces, sucede de que un carro de la policía llega, pues un camión en realidad, porque ya estaban diciéndoles a ellos que se detengan, que no sigan, pero igual ellos estaban muy molestos e inclusive les dieron un ultimátum, ¿no? Para que puedan inscribir ahí. Entonces, estos carros bomberos de la policía agarraron una manguera y empezaron a lanzar chorros de agua. Y en ese chorro de agua le llega pues precisamente a Fernando Belaúnde Terry, que estaba sobre los hombros de sus simpatizantes, y cae al suelo, imagínense, ¿no? Pero a pesar de eso, no se amilanaron y siguieron adelante. Entonces, de ahí en adelante, chistosamente, lleva el nombre hombre de la bandera, así le pusieron, ¿no? Y a la situación que se vivió en ese momento, a la situación que se vivió, le pusieron el manguerazo. Imagínense, ¿no? Una situación también muy delicada, porque muchos salieron heridos al respecto. Entonces, esto fue un escándalo, porque se pudo graficar en el diario La Prensa, por ejemplo, ¿no? Bien, vamos a continuar, chicos. Tenemos por acá la inscripción del partido político, lo que les estaba diciendo. Bien, el 1 de junio de 1956, el organismo electoral se encontraba manipulado, según los historiadores, manipulado por Manuel Odría, quien no permitió que Acción Popular se inscribiera teniendo como candidato a Fernando Belaúnde Terry. Entonces fue por ello que se origina una enérgica protesta de Acción Popular, ¿verdad? Este joven grupo que se estaba poniendo en las filas democráticas de la mano con quién, con Fernando Belaúnde Terry. Pero imagínense ustedes la altivez y decisión de Belaúnde y sus prosélitos, ahí está también subrayada otra palabra, les produjo mucha confianza para lanzar un ultimátum en el que les decían, otorgándole 24 horas a quién, a los encargados del proceso electoral, dándoles 24 horas para que pudieran inscribir pues, precisamente a Acción Popular. Entonces, al gobierno de turno para oficializar esta inscripción, es decir, hacer oficial esa inscripción y le permitan también poder participar. Bien, eso no amilanó, a pesar de ustedes que escucharon el manguerazo, de que hubo una situación difícil, ellos inclusive a puño limpio empezaron pues esta situación, ¿no? Los jóvenes que a puño limpio empezaron a defenderse, a ovacionar, a silbar y a enfrentarse a la policía montada, la situación que hubo ahí no los amilanó, ellos continuaron. La situación se hacía incontrolable y el caos se generalizó. Tanto es así que intervino, pues no a través de este chorro que yo les dije que fue un manguerazo, que precisamente afectó a este joven candidato. Bien, chicos, continuamos. ¿Cuál era la ideología de Belaúnde? Él concebía la siguiente idea. Él decía que el problema residía en que ningún gobierno había querido ni había sabido cómo organizar, dinamizar las desperdigables energías desperdigables. Ahí vamos a subrayarla también, energías del pueblo, a fin de lograr la conquista del Perú por los peruanos. Acuérdate bien de esta frase que es muy importante, ¿ya? Conquista del Perú por los peruanos. Inclusive él escribió este libro, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta frase fue la frase de su campaña. Es diferente al lema que hemos hablado. Esta fue una frase de su campaña, donde él dijo, la conquista del Perú por los peruanos. Muy bien. No por otro extranjero, no por otra persona, sino por los mismos peruanos. ¿Y a quién se refería cuando decía los peruanos? Precisamente al pueblo, ¿no? Por eso su partido es Acción Popular, es decir, a hacer obras, a avanzar, pero conjuntamente con el pueblo, con la voz del pueblo. A eso se refería entonces. Bien, continuamos. Esto entonces, él dijo que él al ingresar con su partido a Acción Popular, él iba a aumentar el potencial nacional y conjugar intereses de todos los peruanos en un objetivo común.
que se denominaría un trabajo comunal, llamado también en la antigüedad, recuerden, por los incas como la minca. Él a eso un poco se orientaba y era esa su ideología. Entonces, era valorizar el territorio peruano y donde el ejército cumpliría una función clave e importante para este desarrollo. Muy bien, ahora vamos a ver por aquí el gobierno de Belaúnde Terry, su primer gobierno. Empieza en 1963 y culmina en 1968. Bien, aquí iniciamos entonces el primer belaundismo. Aspectos importantes que fueron aquí los guerrilleros, ¿no? En 1965, que estos guerrilleros salen a la luz o este grupo, pues empieza con situaciones difíciles que va en contra del Estado peruano. Y en 1967, la crisis económica debido a todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Son dos aspectos muy importantes que irrumpen en este primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y por último, aquí termina su gobierno en 1968 con el golpe de Estado liderado a cargo de ¿quién? De Juan Velasco Alvarado. Bien, vamos a detallar un poquito más por acá. Vamos a hablar sobre sus obras, ¿ya? Una de las principales obras es que promulgó la ley de elecciones municipales, importante un poco para seguir generando la democracia. Puso en marcha el sistema de cooperación popular, que esto consistía en la construcción de obras públicas como unidades escolares, caminos, hospitales, conjuntos residenciales, por ejemplo, entre ellas la residencial San Felipe, el aeropuerto Jorge Chávez, la carretera marginal, ¿no? Lo que les decía yo, la Minca, y todo en favor del pueblo, todo en favor de las necesidades que el pueblo requería. Bien, inició la construcción de la carretera marginal de la selva y se dio impulso a otras actividades más o a otras carreteras más. Adquirió los aviones Mirage para la Fuerza Aérea e implementos para la Fuerza Aérea también, debido a la situación de los guerrilleros, ¿no? Se produjo una gran devaluación del sol, sí, debido a estas situaciones con los guerrilleros, que estaríamos hablando de casi como un grupo terrorista, ¿no? Que afectaba la economía de nuestro país, imagínense, porque teníamos que nosotros estar invirtiendo en algunas, en este caso los aviones, para podernos defender, ¿no? Dio también la ley de 15.260, en la que norma y fomenta el desarrollo del cooperativismo en el Perú, el 14 de diciembre de 1964. Así es, miren ustedes, continuamos por acá. Vamos a continuar con otras obras. Construyó el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo que ya les había dicho. Transformó la Caja de Depósitos y Consignaciones en Banco de la Nación. Además, es importante tener en cuenta que estos movimientos guerrilleros que surgieron precisamente en este gobierno de Fernando Belaúnde Terry fueron por influencia de la Revolución Cubana y las diversas vertientes del marxismo, que propició la lucha armada. Bien, él decretó la pena de muerte contra estos guerrilleros. Además, creó el impuesto a la propiedad predial. Estableció, entre otras cosas, la ley de la reforma agraria, la 15.037, y declaró nulo ipso jure el laudo de la Brea y Pariñas, que ahí hubo un trato que no era favorable para nuestro país, ya lo vamos a ver aquí más adelante. ¿Listo? Vamos a hablar aquí sobre algunos principales hechos que ocurrieron durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Bien, se produjo una grave crisis económica, como ya lo habíamos hablado. ¿Y por qué se produjo esta grave crisis? Entre otras cosas fue a la sequía que se dio en toda la costa, a la disminución extranjera, disminución de la inversión extranjera en nuestro país. Y debido a todo esto, subieron los impuestos. Bien, en 1963, un hecho tan lamentable que surge estos bandos guerrilleros, siendo su principal líder Luis de la Puente Uceda, y también lo acompañaron Guillermo Lobatón y González y Fernández Gasco. Bien, recordemos que este movimiento MIR,
que representa el movimiento de la izquierda revolucionaria, ¿no? Bien, ahora dentro de este gobierno también participaba, un joven poeta, Javier Herao, fue muerto por el ejército en Puerto Maldonado. Recordemos que también él era un joven guerrillero que participaba pues de este movimiento de izquierda revolucionaria, chicos, así es. Bien, las divergencias, ahí esta divergencia se está señalado, entre el Ejecutivo y el Legislativo fueron frecuentes durante su gobierno. Divergencias, ¿no? Estas diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo fueron constantes y eso también afectó al Estado, afectó al pueblo. Bien, las interpelaciones parlamentarias sucedían continuamente. Así es, ¿no? El que podían llamar a un político, a un parlamentario, poderlo interrogar y sucedió muy a menudo durante su gobierno por diversas situaciones. Bien, además también entre el 12 y 13 de agosto de 1968 se suscribió el Acta de Talara con una empresa en Estados Unidos. Bueno, dentro de los acuerdos que aquí se dieron, fueron poco favorables para nuestro país. No, recordemos también que esta empresa fue la International Petroleum Company, ¿no? Fue de Estados Unidos. Dentro de los acuerdos que se consideraron ahí fue que los yacimientos e instalaciones destinadas a la extracción de petróleo, crudo, gas, se transferían al Estado peruano para ser administrados por la empresa petrolera fiscal en este caso. Y además el Estado consideraba cancelada, digamos, cualquier deuda que tuviera pues esta empresa, la Petroleum Company, ¿no? Lo cual no fue del agrado de muchos políticos y de muchos allegados al gobierno también. Bien, el fiscal Carlos Loret, y entre todo esto miren lo que sucede, el fiscal Carlos Loret de Mola denunció la pérdida de la página 11 de este contrato. Fue algo muy escandaloso porque esta página no había y justo en esta página supuestamente allí figuraba pues el precio de la Petroleum Company donde expresaba cuánto se pagaría al Perú por el crudo, es decir, por esta transacción, por esta venta, ¿no? Y entonces es algo que incomodó a muchos mandatarios, pero Juan Velasco Alvarado es quien decide hacer o realizar el golpe de Estado el 3 de octubre de ese mismo año, de 1968, debido a que no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Miren ustedes, chicos. Muy bien, me quiero despedir con esta frase muy bonita en relación a la honestidad. Ya escuchemos con atención. Es ser auténtico, genuino, actuar siempre en base a la verdad. Bien, chicos, que la verdad y la honestidad sea una de nuestras características especiales, un valor fundamental que a ti y a mí, a todos los amancinos, nos haga pronunciarnos, nos haga ser presentes, sea nuestra carta de presentación donde vayamos. Bien, chicos, un abrazo muy grande, siempre es un gusto poder trabajar con ustedes, contenta de que estén del otro lado escuchándome. Un abrazo, chicos. Bien, conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos. Bye, bye.